Era la víspera de Halloween de 1975 y en Belle Haven, un vecindario rico y cerrado en Connecticut, los adolescentes celebraban lo que llamaban Mischief Night, una noche de travesuras, bromas y risas entre casas de lujo y jardines impecables. Pero aquella noche no terminaría con risas. Al día siguiente, una joven de 15 años aparecería sin vida debajo de un árbol a pocos metros de su casa. Su nombre era Martha Moxley y su historia nos muestra que a veces la oscuridad no está en las calles, sino dentro de los muros donde se supone que uno está a salvo. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy es octubre de misterio, reflexión y true crime. Y vamos a hablar, como ya habéis oído en la intro, sobre el caso de Martha Moxley. Y con este vídeo, seguimos con el mes especial octubre de Halloween. Y sí, yo sé que estoy haciendo todos estos especiales y dándolo todo por entreteneros, también algunos reels contando historias un poco más de manera más rápida y tal, pero como he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo muchas más, estamos hablando de personas reales, personas que murieron, personas que sufrieron y de sus familias. Y nunca debemos perder ni esa perspectiva ni el respeto, ¿vale? Dicho esto, como siempre, en la descripción os voy a dejar mis redes sociales y más información por si queréis profundizar sobre este caso. Y decir que aún estáis a tiempo de mandarme vuestra historia terrorífica al email, que lo estaréis viendo en pantalla y también los voy a dejar en la cajita de información. Como ya dije en el anterior vídeo, he recibido algunas y son súper interesantes, ¿vale? Ahí lo dejo. Sigue abierto el plazo. Ya sabes que si este vídeo te interesa, pues lo de siempre, suscríbete, deja tu like, compártelo, comenta, que de esa manera me ayudas mucho. Desde el otro lado de la historia, donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Hoy nos vamos a trasladar hasta el 30 de octubre de 1975, en la víspera de Halloween, en Belle Haven, Estados Unidos. Nuestra desafortunada protagonista es Martha Moxley, que para el momento de los hechos tenía tan solo 15 años. Y como es justo y como siempre hago, voy a hablar de ella. Martha era el tipo de chica que irradiaba luz, risueña, deportista, sociable, jugaba al hockey, sacaba buenas notas y todo el mundo decía que tenía una energía contagiosa. Ella vivía con sus padres, Dorothy y David Moxley, y también con un hermano, John. La familia Moxley se había mudado apenas un año antes desde California hasta, como ya he dicho, Belle Haven, que era una exclusiva urbanización privada dentro de Greenwich, Connecticut. Un lugar donde la vida parecía perfecta. Calles sin tráfico, casas que costaban millones de dólares y seguridad en cada esquina. El tipo de sitio al que una familia se muda buscando tranquilidad, pensando que ahí nunca va a pasar nada. Pero como tantas veces, la apariencia lo ocultaba todo. Belle Haven era más que una comunidad cerrada. Era una pequeña burbuja de privilegio. Y en una burbuja así, el silencio era casi una ley. Porque cuando algo iba mal, se resolvía entre vecinos, lejos del ojo público. Cuando el crimen entró allí, el silencio se volvió cómplice. En su nuevo vecindario, Martha hizo amigos muy rápidamente. Pero como puede ser un poco confuso, principalmente vamos a hablar de dos, ¿vale? Que eran los hermanos Skakel.
Thomas, de 17 años, y Michael, de 15, aunque los Skakel eran 7 hermanos. Pero vamos a hablar especialmente de estos dos, de Thomas, 17 años, y Michael, de 15. Ambos pertenecían a una de las familias más poderosas y conocidas del país, los Skakel, primos de Ethel Kennedy, esposa de Robert F. Kennedy. Sí, el hermano del que fuera presidente número 35 de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Decir que yo ya hablé de Robert F. Kennedy en mi vídeo sobre Willowbrook, porque él, en calidad de fiscal del estado, visitó Willowbrook y cuando vio aquellas condiciones lo denunció. No sé si es que no pudo hacer nada o sencillamente creyó que denunciándolo sería algo, pero bueno, no fue hasta 7 años más tarde, con un documental que denunció todo lo que pasó, que se descubrió todo lo que allí pasaba, que fue horroroso. Lo tenéis en mi perfil unos vídeos más atrás, Willowbrook. Una historia bastante impactante. Bueno, seguimos con la historia. Los Skakel y los Kennedy no compartían sangre directa, ¿vale?, del clan, pero sí su círculo, su apellido y sobre todo su influencia. Es decir, los Skakel estaban emparentados, eran primos con la esposa de Robert F. Kennedy, ¿vale? Para que no sea así todo muy confuso, ¿vale? Así que mientras los Kennedy representaban la cara pública de la elegancia, el compromiso político, los Skakel eran la sombra desordenada detrás del dinero heredado. Digamos que el apellido Skakel era una rama menos pública del clan Kennedy, pero con la misma influencia y dinero heredado. El patriarca Ruston Skakel era un magnate del carbón y un hombre ausente, alcohólico y temperamental. La madre, Anne Reynolds Skakel, murió en 1973, 2 años antes de los hechos que os estoy relatando en este vídeo. Anne murió de cáncer cerebral, dejando a su esposo Ruston solo a cargo de sus 7 hijos. Tras su muerte, la familia quedó completamente desestructurada. El padre, como ya he dicho, se volvió emocionalmente ausente y alcohólico, y los hijos crecieron sin supervisión ni límites claros. La casa de los Skakel en Belle Haven se convirtió en un lugar caótico. Fiestas, alcohol, comportamiento violento y problemas con la policía local era algo que pasaba muy a menudo. Después de la muerte de su madre, los Skakel tuvieron hasta 7 tutores distintos en menos de 3 años. De hecho, muchos testigos y amigos del vecindario describieron la casa de los Skakel como una jungla sin adultos, donde los jóvenes hacían lo que querían. Los vecinos y amigos de Martha también describieron a los Skakel como ricos, problemáticos y con demasiado poder. Sus hijos crecieron sin supervisión, con un entorno familiar caótico, disfrazado de buen nombre. Esa falta de control fue una de las claves del entorno en el que ocurrió el crimen. Era una casa donde siempre pasaba algo, y la noche del 30 de octubre pasó algo que cambió la historia de aquel lugar para siempre. Nos situamos, ahora sí, en el 30 de octubre de 1975 y, como ya he dicho, era la víspera de Halloween. Martha pasó la tarde en casa de los Skakel, como otras tantas, ¿vale? Y allí estaban, entre otros, pues Thomas, Michael, varios jóvenes, ¿vale?, del vecindario. Rieron, escucharon música y salieron a caminar por la urbanización. Todo parecía normal. Alrededor de las 9:30, algunos decidieron ir hasta la casa de uno de los primos de los Skakel. Efectivamente, eran alguien de la familia Kennedy, para ver la televisión. Martha se quedó un rato más conversando con Thomas, que recuerdo que era el mayor, el de 17 años. Según él mismo declaró, ¿vale?, y dijo que estuvieron juntos hasta las 9:50 de la noche, que se besaron y que después ella se fue hacia su casa. Pero los investigadores encontrarían demasiadas contradicciones. Michael, el hermano menor de 15 años, afirmó que no la había visto esa noche,
aunque los testigos lo situaron más tarde pues en la casa y luego merodeando fuera, nervioso, alterado. Nadie lo sabía entonces, pero entre las 9:30 de la noche y las 10, Martha Moxley fue atacada brutalmente. A la mañana siguiente, el 31 de octubre del 75, Greenwich amaneció con la calma habitual, ¿vale? Hasta que una amiga de Martha, al ir a buscarla pues para ir junto al colegio, la encontró sin vida bajo un gran pino en el jardín de su propia casa, en el jardín de los Moxley. Estaba parcialmente desvestida, tendida boca abajo, con señales de haber sido golpeada con una violencia indescriptible. A su lado había un palo de golf partido. El hierro era de una marca exclusiva, un Tony Pena del número 6. El arma era parte de un set de golf propiedad de la familia Skakel. El informe forense determinó que Martha murió por una fractura craneal y daño cerebral severo producido por un objeto contundente. El golpe fue tan brutal que el palo se rompió en varios trozos. Es decir, os ponéis, en la situación de un palo de golf, lo duro que es un palo de golf, de hierro o de metal, no sé de qué están hechos, sinceramente, pero son duros. Y se partió en varios trozos. En varios. La brutalidad del ataque. A mí este caso, conforme lo he ido investigando, era como... Bueno, no había signos de agresión sexual, pero como ya he dicho, sí de una violencia desmedida. Que es lo que siempre se dice en criminología, ¿no? Que era un asesinato personal. Que había sido perpetrado con tanta rabia que solo podía ser alguien que conocía a la víctima. Las marcas en el suelo y la posición del cuerpo también sugerían que fue arrastrado unos 25 metros desde el lugar inicial del ataque hasta el pino donde la hallaron. Es decir, ella no murió justo debajo del pino, la atacaron y luego la arrastraron 25 metros hasta ponerla en el jardín de la casa de sus padres, ¿vale? Aunque nunca se determinó con certeza, las evidencias indicaban que el ataque probablemente comenzó en el jardín de los Skakel, justo al cruzar la calle. Era un crimen íntimo y en Belle Haven, donde todos se conocían, eso lo hacía aún más aterrador. Desde el primer momento, todas las miradas se dirigieron evidentemente hacia la casa de los Skakel. El arma provenía de allí. Thomas, el mayor de los dos, había sido el último en verla con vida. Michael, en cambio, dio diferentes versiones, ¿vale? Pero el apellido Skakel pesaba más que las sospechas. El padre, Ruston, contrató a los mejores abogados del país y blindó a su familia. Cuando la policía quiso volver a interrogar a los hijos de esta familia, el padre se negó. No hubo órdenes judiciales y no hubo presión. Y el caso empezó a enfriarse. Vamos a empezar con que la investigación fue un auténtico desastre. La escena no se preservó correctamente, se contaminó evidencia, se perdieron huellas y testigos clave fueron ignorados. Además, los agentes locales, que no tenían experiencia en casos de homicidio violento, estaban fuera de su zona de confort, de lo que ellos sabían o podían hacer, ¿no? Aunque creo que es algo, incluso en 1975, algo bastante popular, ¿no? Es decir, si hay una escena del crimen, tienes que preservar la escena a toda costa. Por lo menos hasta que vengan los que entienden, si tú no lo entiendes. Cuando la prensa preguntó si había sospechosos, la respuesta fue muy vaga. Estamos considerando todas las posibilidades. Pero sabían que en Belle Haven algunas posibilidades no se mencionaban en voz alta. Mientras tanto, los Skakel siguieron con su vida. Thomas, que lo sigo repitiendo porque para mí ha sido muy confuso con el tema de los nombres, Thomas, el mayor, el que tiene 17 años, continuó su estudio en escuelas privadas, ¿vale? Protegido por el silencio familiar. Él siguió su vida con relativa normalidad. Fue interrogado algunas veces, pero nunca fue acusado ni nada, ¿vale? No hay noticias sobre nada de esto. Sí es cierto que la familia intentó alejar la atención y mantener el escándalo bajo control,
Pero vamos, que Thomas continuó en su entorno habitual, no cambió. Michael, en cambio, fue enviado en 1978, unos 3 años después del crimen de Martha, a una institución llamada Elan School, que era como una especie de internado para adolescentes con problemas de conducta, disciplina o adicciones, conocida sobre todo por sus métodos abusivos, castigos físicos, humillaciones, aislamiento. Allí, en aquel internado, varios compañeros declararon años más tarde que Michael confesó haber matado a una chica de su vecindario. Lo dijeron, pero en aquel momento nadie les creyó. Quizás porque el apellido de los Skakel todavía seguía funcionando como o Kennedy, ¿no? Todavía seguía funcionando como un escudo. Es decir, que la escuela esta, la Elan School, se cerró bajo muchísimas polémicas por el tema de los abusos, ¿vale? El caso entonces quedó en silencio durante más de 2 décadas, ¿vale? Hasta que en 1998 un documental de canal A&E despertó de nuevo el interés sobre todo este caso, ¿vale? El nuevo interés al público me refiero. Ese mismo año, el ex detective Mark Fuhrman, conocido por el papel en el caso de O.J. Simpson, y que si queréis saber todo sobre este caso del de O.J. Simpson, hace unos días Marta Caballero subió un vídeo muy completo. Bueno, que Mark Fuhrman publicó un libro que se llamaba Murder in Greenwich, o Asesinato en Greenwich en español, donde señalaba directamente a Michael Skakel como autor del crimen. A raíz de la presión mediática, los fiscales reabrieron el caso y surgieron nuevas declaraciones, peritajes forenses actualizados y testimonios que antes se habían ignorado. También se filtró el Sutton Report, una investigación privada encargada por el padre de los Skakel, que irónicamente terminó apuntando hacia Michael como posible asesino, ¿vale? En el año 2000, Michael Skakel fue finalmente arrestado y en 2002 fue declarado culpable del asesinato en segundo grado y condenado a 20 años de 20 años a cadena perpetua. Pero la historia no terminó ahí. Tras años de apelaciones, en 2013 un juez anuló su condena por considerar que su abogado había sido ineficaz. Después de varios recursos, la decisión se mantuvo y Michael salió en libertad definitiva en 2018. ¿Vale? Y en 2020 la fiscalía anunció que Michael no volvería a ser juzgado de nuevo sobre este caso. Así que hoy en día el caso de Martha Moxley sigue oficialmente sin resolverse. Pero ¿dónde están ahora todos los protagonistas de esta historia, ¿no? Bueno, pues a día de hoy, casi 50 años después del asesinato de Martha, las vidas de quienes estuvieron involucrados aquella noche han seguido caminos muy distintos. Dorothy Moxley, la madre de Martha, falleció en diciembre de 2024, a los 92 años. Durante casi medio siglo buscó justicia sin odio, con una fuerza que inspiró incluso a aquellos que no la conocieron. Creía firmemente que Michael Skakel fue quien asesinó a su hija, pero jamás pidió venganza. Lo suyo era dignidad, no rencor. Bueno, esto es lo que encontró que decían. Yo discrepo un poco con esto. Su padre, David Moxley, murió en 1988, mucho antes de que se reabriera el caso, ¿no? Su hermano, John Moxley, sigue siendo el portavoz de la familia, ¿vale? Y cuando su madre murió dijo que ella se fue en paz, sabiendo que Martha no había sido olvidada, ¿vale? John cree que Michael es el culpable, pero acepta que el caso ya no volverá a los tribunales. Bueno, acepta pues porque no le queda más remedio, ¿no? También te digo. Para él, la memoria de su hermana vale más que cualquier sentencia. En cuanto a los Skakel, su historia sigue envuelta en la sombra. Bueno, Michael Skakel, como ya he dicho, estuvo en la cárcel, al final creo que fueron como 18 años, entre que lo detuvieron en el año 2000 y lo soltaron en el año 2018, ¿vale? O la es mamá cuidadora del futuro, intentando buscar más información para asegurarme que todo lo que digo en el vídeo es correcto. Me he dado cuenta en este punto que realmente Michael Skakel no pasó 18 años en prisión, ¿vale? En el año 2000 es acusado formalmente del asesinato y en el 2002, eso sí, lo tenía bien, es condenado, ¿vale? De 20 años de prisión a cadena perpetua.
En el 2003 ingresa en prisión y en el 2013, tras varias apelaciones, un juez anula la condena, ¿vale? Y Michael sale en libertad bajo fianza de 1,2 millones de dólares. Por lo tanto, dejó de estar en prisión en el año 2013. Ya en el 18 confirma la anulación definitiva de la condena, ¿vale? Entonces Michael pasó aproximadamente 11 años en prisión, desde el 2002 hasta el 2013. Y ahora pues efectivamente vive en libertad, ¿vale? Pero en 2024 Michael demandó al investigador principal del caso y al municipio de Greenwich, alegando una investigación maliciosa y la suspensión de pruebas que podrían haberlo exonerado mucho antes. En declaraciones recientes acusó a su antiguo abogado también de haber priorizado la fama sobre la justicia. Claro, todo el mundo lo hizo mal. Y sostiene una vez más que es inocente. Su hermano Stephen, John y David lo defienden públicamente. En una entrevista conjunta titulada A Family's Defense, la defensa de una familia, aseguraron que han cargado con 30 años de, bueno, ahora mismo más, ¿no?, de acusaciones falsas y que seguirán intentando limpiar su nombre. Thomas Skakel, el que era mayor, el que se besó aquella noche con Marta, ¿vale?, vive totalmente apartado de los focos, ¿vale?, y no ha hablado públicamente en años. El padre de los Skakel, Roston, murió hace ya mucho tiempo, ¿vale? Su poder y sus conexiones fueron, según muchos, el escudo que protegió a sus hijos y que silenció a toda una comunidad. Y así, entre silencio, demandas y pérdidas, el caso de Martha Moxley sigue siendo una herida abierta. Una historia donde el tiempo ha pasado, pero la verdad todavía parece lejana. El asesinato de Martha no solo habla de una persona joven, ¿no?, cuya vida pues fue truncada completamente, sino también un poco del poder del silencio, ¿no? Cuando callas, otorgas, y a veces tiene mucha más connotación del que principalmente pensaríamos. También de cómo el privilegio puede comprar el tiempo, pero no borrar la verdad. A Marta la mataron una noche de octubre, pero su caso murió muchas veces más, cada vez que alguien decidió mirar hacia otro lado. Y no puedo evitar también un poco en todas esas víctimas que no tienen ni siquiera la mitad de visibilidad. Porque sí, desafortunadamente a veces funciona así, que no debería, pero así es como es, ¿vale? Si tu caso se vuelve mediático, es más probable que las autoridades pongan más interés. Dejémoslo ahí, ¿vale? Porque además los crímenes sin resolver no siempre se debe a falta de pruebas, sino a falta de interés. Algunos creen que Michael actuó movido por celos o rabia tras ver a su hermano besar a Marta, pero la verdad se fue con Marta aquella noche. Y como ha dicho su hermano John, lo más importante ahora es recordarla por su vida y no por su muerte, porque al final lo que más duele no es no saber quién fue, sino sentir que a Marta nunca se le hizo justicia. En fin, un caso que te deja muy mal sabor de boca. Yo creo que ya he dado tinta de lo que opino a lo largo de este vídeo, pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Michael fue culpable? ¿Que quizás tanto Michael como Thomas tuvieron algo que ver con el asesinato? ¿Crees que la motivación de Michael fue esa, la de celos? ¿Quizás le gustaba a Marta? En fin, os voy a leer en comentarios, porque a mí los casos sin resolver me dejan un poco mal sabor de boca. Pero bueno, como he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Os leo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.